Buen día, mi nombre es Freddy Gómez, estudiante de la UNAT en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Hoy vamos a realizar unas ciertas preguntas para la asignatura de Cultura Política. Vamos a ello. Buena tarde, mi nombre es Freddy Gómez de la UNAT. Vengo a ver si me colaboras con unas preguntas. Buenas tardes, Freddy, claro que sí. Eh, ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Cultura, a ver, cultura es el conjunto de acciones, conocimientos, costumbres en las cuales se caracterizan determinado grupo de personas. Grupo de personas. Sí, ¿Y por política? por política es un proceso encargado de tomar decisiones, el cual también se conforma un grupo de personas las cuales lideran para realizar acciones que contribuyan con el bienestar de la sociedad, del pueblo. Vale, dos preguntas más. ¿Qué piensas que es cultura política? La cultura política son todas aquellas creencias y actitudes referentes a la vida en sociedad. Y por último, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno o en tu sociedad? En mi entorno se ve reflejada de pronto cuando nos reunimos con las personas del barrio para contribuir en propuestas de pronto crear actividades para los niños, juegos, gimnasios, cosas que de pronto ayuden así como a mejorar el ambiente de la sociedad entre las personas del barrio o vecinos. Vale, muy amable. Bueno, muchas gracias, Freddy. Buena tarde, mi nombre es Freddy Gómez, estudiante de la UNAD. Vengo a ver si me colaboras con unas preguntas. Bueno, ¿Qué opinas o qué entiendes por el concepto de cultura? Cultura para mí es portarnos bien, seguir las normas, como no tirar basuras al suelo, por ejemplo, no pasarnos de la línea amarilla del metro. Vale, ¿y qué entiendes por política? Política es un grupo de personas que se reúnen como para tomar decisiones a favor de la sociedad. Vale, y ya sabiendo qué es cultura y política, ¿cómo definirías a cultura política? ¿Qué es la cultura política? La cultura política, para mí, yo la tomaría como cuando van a votar, cuando van a elegir como el presidente, el alcalde y así. Vale, y por último, para no molestarte más, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Pues en mi caso, que soy estudiante, pues yo lo vería como cuando nos toca en el colegio elegir al personero, al representante de grupo. Vale, pues ha sido muy amable. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buena tarde, mi nombre es Freddy Gómez, estudiante de la UNAD. Venía para ver si me colaboras con unas preguntas. Sí, Vale, entonces vamos a empezar. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? cultura es como lo que maneja cada región, es como por ejemplo costumbres, tradiciones que se manejan en diferentes regiones, ya sea de un país o de una misma región. Vale, ¿y qué entenderías por política? Política entendería como un grupo de personas que hacen sus partidos políticos como para imponer o para ofrecer al pueblo sus, a ver, ofrecer a su pueblo las características que tenga cada partido. Vale, ¿y por cultura política? Cultura política puede ser lo que maneja cada ciudadano cada que hay elecciones de estos mismos políticos y cada ciudadano ya sabe pues cómo dirigirse a dar un voto por su partido político. Vale, y por último, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Yo por ejemplo lo relacionaría con el trabajo, con la empresa que yo trabajo, porque allá se manejan unas políticas, por ejemplo, se tiene que recibir
15 minutos antes en el puesto de trabajo cada obrero, cada operario. Y también hay unas políticas internas que se manejan, lo que es con el copazo, con la brigada. Son puntos que manejan, políticas que maneja la empresa como tal. Vale, pues realmente ha sido muy amable. Que tengas muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Freddy Gómez de UNAT. Estudio Ingeniería en Sistemas y venía a ver si me colaborabas con unas preguntas. Dale. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Cultura, costumbres de las personas. Se dice que ciertos eventos en el país son culturas, carnavales, ferias, entonces por lo mismo yo lo asocio con costumbres. Vale, ¿y qué entiendes por política? Política, viéndolo desde un buen lado, política sería lo que ayuda a que un país, a que una sociedad tenga un buen, pues no sé, una buena estabilidad, que sea amena para sus ciudadanos. Si se lleva de una buena forma, la política puede ser lo que nos ayuda a crecer como país. ¿Y qué entiendes por cultura política? Cultura política, pues para mí eso sería como los partidos políticos. Antes se tenía en cuenta que por cultura o por costumbre tu familia era liberal, conservadora, entonces en la época de elecciones o candidatos siempre se apoyaba al que pertenecía al partido al cual tu familia siempre había apoyado, entonces eso sería como la cultura política. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? En mi entorno, se podría decir que a nivel laboral, cuando elegimos algún tipo de representante de grupo o cuando de pronto seleccionamos o calificamos a nuestros supervisores a nivel del barrio, en la parte de acción comunal, eso sería, o esas serían las partes en las que se ve reflejada la cultura política. Vale, pues ha sido muy amable, gracias. Vale, con gusto. La cultura se podría definir como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de una vida en sociedad. Sería más o menos como el patrimonio social de la humanidad. La política podría definirse como la manera en que el gobierno actúa frente a determinados temas sociales y económicos de interés público, aunque eso ya es hablando como de política a nivel general. Pero el término política también se podría definir como el conjunto de reglas o normas de una determinada institución. Por ejemplo, el de una empresa puede tener una política de contratación de personas con discapacidad o de no contratar mujeres con hijos. Todo depende en este caso de las reglas o las normativas que se tengan en dicha institución. Bueno, cultura política. Según lo leído en Aproximaciones al concepto de la cultura política por Fabio López de la Roche, ya abarca unos temas mucho más amplios con respecto a historia, donde leemos que a finales de los 80 el interés de la cultura estuvo asociado principalmente a la transición de la democracia, debido a que en muchas ciudades o en muchos países en Latinoamérica estaban regidos bajo un régimen de dictadura. También leemos que en los 90 se renueva el concepto de cultura política debido a la crisis de los partidos existentes en ese momento, como el liberal, el conservador o los de la izquierda, y surgen nuevas ideologías, nuevas identidades socioculturales como pueden ser las de género, las sexuales, juveniles, étnicas, medioambientales, que reclaman su reconocimiento y su autonomía. También vemos que la globalización cultural y comunicativa, cuyo papel principal lo ejerce la televisión,
o los medios en este caso masivos o publicitarios, donde muchos centros políticos tratan de mentalizar a las personas con dichas ideologías impartidas por cada uno de ellos. También vemos que para algunos investigadores la cultura política tendría que ver con los conocimientos, los valores, las creencias o los sentimientos ante la política y los asuntos relacionados con esta. También otros estudiosos han relacionado la cultura política con la simbología, el poder de los emblemas, de los himnos, de los escudos, de las banderas. Con todo esto podemos deducir que según el punto de vista, ya sean de lingüistas, de antropólogos, religiosos o sociólogos, son muchas las definiciones o temas que puede abarcar la cultura política. Después de las diferentes definiciones que puede tener la cultura política, podemos ver reflejada la cultura política en el entorno de diferentes maneras. Puede ser democrático cuando salimos a votar por asamblea, por la presidencia o diferentes referendos o cualquier tipo de solicitud por medio del gobierno para alguna votación por parte de los ciudadanos. También la cultura política se podría ver reflejada en las vallas publicitarias, antes de esos momentos de las votaciones que hacen en este caso por medios televisivos, por radio o a través de vallas, diferentes publicidades. También la podemos ver en las empresas con las normas de cada política, la podemos ver en los colegios con la selección de un representante, la podemos ver también en una familia cuando se reúnen a tomar decisiones o ya sea para organizar una salida, que se toma el voto de cada uno para una decisión definitiva. Pues en la sociedad podemos ver la cultura política de diferentes maneras, la podemos encontrar casi que en todos lados.